Bien, ¿cómo están? Están muy silenciosos. Bueno, hoy van a participar un poquito. Eh, como saben, estamos compartiendo un material que tiene que ver precisamente con aquellas características que hacen al reconocimiento en el liderazgo de la iglesia, es decir, en este caso, de los ancianos. El pasaje está basado en 1 Timoteo, capítulo 3, y específicamente en los versículos 1 y 2, y 3, y cada uno de ellos, cada uno de estos pasajes están mostrando ciertas características que hacen a un hombre u hombres que serán contemplados por la iglesia local y que posteriormente servirán para evaluar vida y conducta en diferentes áreas, tanto en lo ministerial, en lo familiar, como también en su relación hacia afuera, en su relación hacia adentro, diferentes aspectos que hacen, su carácter, ¿sí? Y el desarrollo de su vida para que la iglesia contemple y pueda evaluar con una base cierta de cuál es la clase de ancianos que la iglesia debiera tener. Siempre que mencionamos estos pasajes, seguramente que aquellos que lo somos, que somos ancianos, a veces tenemos que admitir que lo hacemos con cierta culpa porque entendemos que no alcanzamos esa medida perfecta que la Escritura nos presenta. Pero que en definitiva cada uno de estos elementos que conforman a un anciano o a un líder es nada más y nada menos que la misma medida que se pide a toda la iglesia en general, hombres y mujeres. No se pide que exclusivamente el anciano sea hospedador, por ejemplo. Es algo que toda la iglesia debemos hacer. No se pide que solamente los ancianos sean, en el caso de los varones, marido de una sola mujer. Esto no excluye a cualquier otro que pueda decir, para los ancianos únicamente yo tengo un permitido por este lado. No. Todo lo que hace a los requisitos son requisitos que también implican que los miembros de la iglesia local tienen que desarrollar. ¿Por qué? Porque es la mejor manera a la vez de poder contemplar a aquellos que en el futuro lo serán. Pero en el material que estamos compartiendo está aplicado específicamente a los hombres, a los varones, ¿sí? El título de nuestro material, de nuestro libro, es La medida de un hombre. ¿Cuál es la dimensión que tiene que tener un varón para ser aquel varón que Dios quiere que seamos? Cada uno de nosotros estamos en diferentes etapas de nuestra vida y de nuestro desarrollo personal, en nuestra edad, nuestros ministerios, nuestras ocupaciones, algunos recién arrancando, los más chicos, algunos en el proceso del crecimiento físico y también el crecimiento como persona, algunos en su desarrollo como futuros trabajadores o futuros emprendedores o futuros profesionales, otros ya desarrollando lo que aprendieron anteriormente y con eso sosteniéndose para vivir honradamente, otros en una edad meridiana, terminando de cumplir sus metas laborales, quizás más cerca ya de la jubilación, otros ya habiendo sobrepasado la línea de la jubilación, quizás con más tiempo que antes y pensando de qué forma habremos de empezar a administrar esa mayor cantidad de tiempo. Antes quizás sujeto a patrones, ahora ya no, y con la posibilidad de ver cómo se administra este tiempo que Dios nos da. En esto de la administración del tiempo, ¿para quién lo voy a administrar? ¿Si lo voy a administrar exclusivamente para mí o va a seguir siendo la misma premisa también para la gloria de Dios y por lo tanto quizás con más tiempo ahora, quizás tenga más tiempo para dedicárselo en servicio o en crecimiento espiritual a Dios? Es decir, todo lo que estamos aquí tenemos realidades distintas. Pero hay algo que no podemos pasar por alto y es que ninguno de nosotros puede quedarse estancado en nuestra vida espiritual. Todos, ya sea en la etapa que nos toque vivir, nunca podemos dejar de crecer. En edad creo que el mayor de todos nosotros sos vos, Cachito, ¿no?
¿Cuántos años tenés, Cacho? Bien. En edad posiblemente, sí, seguramente acá, entre los que estamos aquí, Cacho es el mayor de nosotros y no puede decir, Cacho, ya no tengo nada más que aprender. ¿O sí? Queda. En el tiempo que nos toque vivir en esta tierra, nunca podemos decir, ya he vivido absolutamente todo, no tengo nada más que vivir. Y entonces, estas características que se presentan para los ancianos son características para mí y son características para cada uno de nosotros. Estamos creciendo en cada una de estas características. Ya hemos visto lo que es ser irreprensible, ya hemos visto lo que significa marido de una sola mujer, ya hemos visto lo que significa ser sobrio, lo que significa ser prudente. Hoy vamos a ver una palabra más que hace a esta medida del hombre, o la medida que Dios espera de parte mía. Si vamos a 1 Timoteo capítulo 3, versículos 1 y 2, leemos rápidamente que dice allí lo siguiente. Palabra fiel, ¿sí? Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Esto está enfocado directamente a varones que quieran o que aspiren o que anhelen crecer en la obra de Dios y crecer dentro de este ámbito de responsabilidad como ancianos, como obispos o como pastores. Y comienza a dar las características, pero es necesario, ¿sí?, que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Hasta ahí el versículo número 2. De ese versículo vamos a tomar una sola palabra en esta noche y que es precisamente decoroso. Cuando uno comienza a avanzar en el significado de algunas palabras, nos sorprenden y nos amplían un poquito más el concepto de lo que puede llegar a significar o el conocimiento de lo que teníamos en cuanto a la palabra en sí. Esta palabra decoroso en el original es cosmios, no es cosmos, es cosmios, ¿sí? Y es una derivación de la palabra en griego que es cosmos. Y es interesante porque cuando uno piensa en el cosmos en sí y en el significado que tiene desde el original bíblico hacia nosotros, habla acerca de un sistema que mantiene un orden que es visible y que por lo tanto nosotros podemos contemplarlo e identificar ciertas cosas. Si aplicamos el cosmos a la creación de Dios, sin duda que es un sistema que tiene un orden, que está perfectamente articulado en cada una de sus situaciones, posiciones, movimientos, interacciones, y que a la vez nos permite contemplarlo e identificar cada una de sus partes. Si tuviéramos un telescopio, miraríamos hacia el macrocosmos y contemplaríamos, bueno, es algo que a mí me gusta mucho, ver figuras del espacio o tratar de seguir a, ¿cómo se llama este satélite, el último, el que está más lejos de todo? Y ver cuál es la última foto que largó y que tarda horas en llegar. Bueno, paréntesis, a fin de año va a llegar a un día luz, no un año luz, a un día luz de distancia, ¿sí? Los que trabajan con números saquen la cuenta, pero a fin de año va a llegar a un día luz de distancia de la Tierra, ¿sí? El elemento de la Tierra más lejano de nuestro planeta, enviado o enviado por el ser humano. Pero habla acerca de eso. Ahora bien, el cosmio, que se traduce aquí la palabra decoroso, tiene mucho que ver con esto, ¿sí? Tiene mucho que ver con esto. Cuando Pablo utiliza esta palabra, no lo hace, por supuesto, como ninguna palabra bíblica al azar. Está pensando en un hombre, está hablando en una persona que tiene por primera definición alguien que es ordenado y que los demás lo ven, ¿sí? Acuérdense, es cosmos, orden, lo podemos ver, lo podemos contemplar y podemos sacar enseñanza o podemos sacar definiciones de ello.
Cuando Pablo está traduciendo aquí la palabra, que nosotros los varones tendríamos que ser decorosos, a veces llevamos exclusivamente la palabra decoro a, bueno, tener una conducta en donde tenga que taparme para que no me vean desnudo. Pasa también por ahí la idea, a tener una conducta que sea absolutamente distinta a la conducta que tiene el hombre sin Dios en este mundo. Pasa por ahí también la idea, pero principalmente habla de una vida que es ordenada o de buena conducta. Otras traducciones traducen, por ejemplo, cuando dice sobrio, prudente, decoroso, se podría poner allí de buen comportamiento. Una persona de buen comportamiento. O bien portado, dice otra versión. Respetable, dice otra versión. Pero en esencia se trata de un hombre que vive una vida ordenada. Un hombre con una vida ordenada. Nuestra palabra en español, cosmético, proviene de la misma palabra. Vemos esta conexión cuando el verbo cosmeo se traduce adornar, ¿sí? Se traduce adornar. Por ejemplo, cuando Pablo escribió a Tito, instó a los esclavos a estar sujetos a sus propios amos en todo. Tito 2:9. Debían ser agradables, debían ser hombres que no discutieran y no debían defraudar en nada a sus amos. Debían ellos adornar la doctrina de Dios con su vida. Y fíjense que le está hablando en un tiempo en donde los esclavos cristianos se sometían a amos no cristianos. Y entonces Pablo, en la carta a Tito, le está hablando a estos hombres, a estos creyentes que estaban sujetos a esclavitud, aún siendo libres espiritualmente, pero en su realidad diaria, sujetos como esclavos a un amo, le decía, tienen que tener algunas características. Aún siendo esclavos de un amo terrenal, ustedes tienen que ser cosmios. Con su vida tienen que adornar, dice, la doctrina de Dios nuestro Salvador en todos los aspectos, en todos los sentidos. Entonces, sin duda que era un desafío muy grande para un esclavo cristiano en su vida y en su relación con sus amos, demostrar que a pesar de su condición, él quería adornar, darle forma, que su amo no cristiano lo contemple como un esclavo, como un siervo, pero distinto a los otros esclavos, distinto a los otros siervos. ¿Por qué? Porque era un hombre espiritualmente libre. Tenía la posibilidad, la capacidad de mostrarle a su amo de que él era diferente. Era una persona decorosa, ordenada, de buena conducta. En este sentido, uno tiene que pensar de un hombre ordenado, es un hombre que no lleva una vida caótica. Que su vida no sea un caos constante, ¿sí? Que constantemente esté en problemas, en dificultades, en situaciones que no define, en situaciones que lo llevan de problema en problema y que puede abarcar desde lo moral hasta lo económico. Todas las áreas de la vida tendríamos que tender a buscar este decoro, este orden en nuestra vida, en nuestra forma de ser. Los cosméticos, por supuesto, están diseñados para ser atractivos, lucir bien, ¿sí? Oler bien. En otras palabras, cuando los no creyentes no ven respetabilidad en nuestras vidas, entonces quiere decir que nuestro decoro está corriendo cierto peligro. Una vez un pastor contó que compró una casa y se mudaron con su esposa, ¿sí? Un líder de una congregación compró una casa y se mudaron con su esposa a la casa donde había vivido otro pastor, ¿sí? Otro referente de otra iglesia. Ese lugar donde fueron a vivir tenía una característica. Todos los vecinos trataban de tener sus jardines en orden, sus casas en orden, ¿sí? Le daban mucha importancia a la fachada de sus casas, a tener el pasto bien cortadito. El dueño anterior, que había sido un líder de una congregación, no le daba absolutamente importancia a eso. Los yuyos altos, las paredes descascaradas, y era motivo de comentario de parte de sus vecinos.
¿Por qué razón, si todos llevaban un cierto orden visible, por qué este hombre que decía ser cristiano, y fíjense que el problema era que decía ser cristiano y llevaba una vida desordenada a la vista de sus vecinos no cristianos? Entonces este hermano, cuando llega a vivir ese lugar, se dio cuenta que los vecinos lo trataban un poco espaciado. No se querían relacionar mucho con él. Entonces, no entendiendo por qué, cuando llegaron con su esposa, contemplaron el barrio como era, miraron la casa que habían comprado y dijeron, bueno, tenemos este presupuesto, ¿qué hacemos? ¿Vamos a trabajar adentro o trabajamos afuera? Y la esposa le dijo con buen tino, no, trabajemos afuera. Vos fíjate, le dice que todos tienen una casa ordenada, ¿por qué nosotros no podemos tener una casa ordenada también? Entonces comenzaron a trabajar. Lo primero que hicieron cortar el pasto, ordenar el lugar. El próximo paso fue pintar la casa. Y dice que cuando recién hicieron esto, los vecinos se empezaron a acercar y a recibirlos, a hacerlos parte de la comunidad vecinal. Cuando le preguntaron, ya con el tiempo en confianza, a otro de los vecinos por qué habían hecho eso en su momento, dijo, ¿sabe lo que pasa? Es que nosotros teníamos como vecino a alguien que decía ser cristiano, pero era caótica su vida. No había orden, la casa siempre estaba sucia, nunca había cortado el pasto, nunca tenía... Y más allá de la posibilidad que tengamos todos los que estemos acá de quizás a veces podemos hacerlo y a veces no, por una cuestión de tiempo, por una cuestión económica, de tener un buen orden de nuestra casa e inclusive del frente de lo que ven los demás. Pero lo que él estaba diciendo, que esto que me pasó a mí, y que es el autor del libro, dice, esto que me pasó a mí me enseñó a comprender que nosotros podemos adornar con nuestra vida, aún con pequeñas cosas, lo que los demás ven de cada uno de nosotros. Miren, un hombre respetable o un hombre decoroso es un hombre que en definitiva vive de tal manera que su vida total adorna las enseñanzas de la Biblia. Cuando yo vi el título de este material y es hacer atractiva, decoroso, hacer atractiva la verdad de Dios, lo primero que pensé antes de leerlo fue, bueno, debe tratarse de hablar bien, de hablar lindo, de dar un mensaje que los demás puedan comprender, de utilizar palabras elaboradas para hacer atractivo la verdad de Dios en lo que hablo. Y no, es todo lo contrario. Hacer atractiva la verdad de Dios implica que primero pasa por mi vida y lo que los demás ven es el cumplimiento de esa verdad que yo digo tener, poseer o practicar. Miren, un hombre respetable, un hombre decoroso, voy a la definición de MacArthur que dice un hombre ordenado, de buena conducta, es un hombre que vive de tal manera que su vida total adorna las enseñanzas de la palabra de Dios. Ya sea cómo se viste, ya sean sus expresiones, la apariencia de su hogar, la oficina donde trabaja, la forma en que hace los negocios, si tiene gente a cargo, la forma en que la trata, si es empleado, la forma en que trata a su patrón, ¿sí? Es decir, está pensado más que nada en la relación de aquellos de afuera que ven lo que somos para sacar una definición externa de lo que yo digo que soy. Muchas veces digo que soy cristiano y en cada uno de los ámbitos donde me muevo, estoy demostrando lo contrario porque estoy mostrando un adorno que es completamente contrario a la Escritura. Debido a que Dios es un Dios de orden, un hombre de Dios también debe ser ordenado y apropiado. Pero la realidad es que constantemente luchamos con esto. Yo tengo una biblioteca que hace un año que quisiera ordenarla. Les puedo decir que estoy sufriendo con eso. Mi hijo me dice, papá, acá tenés un lío impresionante y tiene toda la razón del mundo. Cuando quiero ir a buscar un libro, tengo que buscar y muchas veces uno, ¿no les pasa? ¿No tienen una biblioteca así, un lugarcito así donde uno va juntando? Bueno, pero muchas veces ese lugar desordenado, muchas veces es un reflejo de lo que a nosotros nos puede estar pasando, ¿no? Muchas veces es un pequeño reflejo. Un hombre de Dios tiene que ser un hombre que es ordenado y apropiado.
Alguien dijo, debería ser un caballero cristiano en todas las áreas de la vida. Y cuando pensamos en un hombre que vive una vida respetable y ordenada, no podemos pasar por alto un pasaje de las Escrituras, que es Efesios, y en el capítulo 4, capítulo 5, va dando una serie de versículos que nos va definiendo lo que significa una vida ordenada. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 1. En primer lugar dice, 4.1 dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. ¿Sí? Lo primero que entendemos es que un hombre decoroso no solamente tiene un llamado, no solamente tiene una vocación, sino que tenemos que andar dignamente conforme a ese llamado y conforme a esa vocación. Es una exhortación. Andemos, ¿sí? Decimos que somos creyentes, andemos, caminemos a esta vida. Pero lo hagamos conforme al llamado, no solamente conforme al llamado, sino conforme también al que nos llama. Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, vuelve la idea general, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Un hombre decoroso es un hombre que no tiene una mente que es vana, que es vacía, que es hueca, sino que anda conforme a la palabra de Dios. Capítulo 5, verso 1, vamos para allá, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, otra vez el andar, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda, sacrificio a Dios en olor fragante. Fíjense que todos estos versículos hablan de el andar. Y el andar no es solamente el andar entre estas cuatro paredes, no es el andar donde nos vemos de tanto en tanto. El andar tiene que ver con absolutamente toda la vida. Yo ando conforme a la vocación con que fui llamado. Yo ando no como los que tienen una mente que es vana. Yo ando como Cristo anduvo, amando y entregándose por mí, ofreciéndose a mí en sacrificio de Dios fragante, ando como Él anduvo. Capítulo 5, verso 7. No seamos partícipes con ellos. Leemos el versículo anterior. Nadie se engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y dice, con relación a los hijos de desobediencia, no sean pues partícipes con ellos, ¿sí? Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Capítulo 5, verso 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Verso 16, anden aprovechando, es la misma idea, continua, anden aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Es decir, lo decoroso tiene que ver con lo que demás ven. Y lo que los demás debieran ver en nosotros como hombres de Dios, es precisamente esto. Hombres ordenados en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Un hombre decoroso, repito el concepto, ordenado, de buena conducta. Hay alguna serie de preguntas en el material que son interesantes, que hablan acerca de un hombre que es decoroso. ¿Qué pasa con lo que yo muestro hacia los demás? La ropa que utilizo. Y fíjense que normalmente no somos una iglesia en la cual nos fijamos mucho en la forma de vestir, salvo en lo que tiene que ver con el ministerio público nuestro como varones hacia adelante, en donde hay directivas bien claras en ese sentido. Pero es preocupante cuando te encontrás con hombres que se rigen solamente por la moda. Hubo un tiempo en donde, y es algo que tenemos que seguir enseñando, ¿sí? Adolescentes, a los jóvenes, hubo un tiempo en donde había una moda que nos ponía verdes. ¿Se acuerdan la de los pantalones? No, los otros. Los bajos acá y todos sabíamos la marca de los calzoncillos de unos cuantos de acá, ¿sí? No sé si lo hacían para ver que tenían calzoncillos de calidad, ¿sí? Una buena marca calzoncillos, yo no tengo marca calzoncillos. ¿Una buena marca cuál puede ser?
Calvin Klein, esos son buenos, esos son buenos. Es- Claro, claro. Entonces una época, eso es de batalla. El Echelite es de batalla. La anónima me dicen por allá. Bueno, pero hubo una época en donde tuvimos que lidiar un poco con ciertos adolescentes, con algunos jóvenes que utilizaban te venían a la reunión y te caían con los pantaloncitos a media asta, ¿sí? Y sabíamos toda la marca de calzoncillos que usaban. Después cuando se les enseñó cuál era el trasfondo de esta idea, ¿sí? De usar la ropa así, que es un trasfondo carcelario, y en donde, ¿saben qué? Cuando un preso muestra con sus pantalones bajos y muestra su ropa interior, está demostrando a otros presos que está disponible sexualmente. ¿Lo sabían? Es el trasfondo carcelario del uso de la ropa a media asta, ¿sí? Después, bueno, usar la ropa 4, 5, 6 talles más que uno. Yo si me pongo ya 2 talles más grandes que la mía, o sea, ya soy ancho de por sí. O 2 talles más chicos, en donde los pantalones bien apretaditos, después parece una raqueta de tenis, ¿viste? Así, así. Entonces, también tiene que ver con esto. O sea, no quiere decir que nos estemos midiendo entre nosotros. Vamos a empezar a mirar la picha, la marca que tenemos. No, no, es muy personal esto. ¿Sí? Con el correr de los años, vamos dejando ropa de más joven y vamos utilizando ropa más acorde a nuestra edad, por supuesto. Pero esto es también lo que los demás ven. Es también lo que nuestros vecinos, nuestros conocidos, nuestros compañeros de trabajo, es lo que ven. Tiene que ver con el decoro, cómo me ven los demás. Uno puede vestirse elaboradamente para atraer la atención hacia nosotros. Es lo mismo que yo me plante aquí en esta reunión y me venga con un traje, un Armani, ¿sí? Corbatita, prendedor, ¿cómo es? Los gemelos, desubicado totalmente, porque nuestra reunión tiene la característica de sencillez, ¿sí? Entonces, uno puede vestirse para llamar la atención sobre sí mismo, ¿sí? Y puede estar en mal estado, también puede estar descuidado, podemos estar sucios para atraer la atención hacia uno. Ambos extremos conducen a una falta de respetabilidad. No hay decoro, no hay decoro. Quiero que me miren y quiero que vean lo bien o lo mal que estoy. ¿Qué pasa con la casa en que vivo? La compré para impresionar a la gente, la hice más grande para que los demás vean, wow, qué grande que hice, o la compré para glorificar al Señor. Porque, ojo, si el hermano puede agrandar su casa, pero aparte yo veo que su casa es un lugar de refugio para otros hermanos, que sirve para hospedar, que va a ser el tema seguramente la próxima vez, ¿sí? Pero que sirve para hospedar, que sirve para dar ayuda y amplió su casa para recibir, está perfecto. El tema si dentro de la motivación yo amplié mi casa para que los demás vean en el barrio donde vivo que mi casa es la mejor de todas, ¿sí? Me tocó ir a trabajar en un trabajo en madera en una casa de un hombre que tiene mucha plata acá en Chipolete, pero mucha plata en serio, ¿sí? Mucho dinero. Ya la puerta te impresionaba, ¿sí? Porque era toda una pared como de este ancho, toda una pared, toda de madera, toda de madera. Era para entrar a la casa y vos no sabías dónde estaba la puerta, no se notaba, era todo madera. Y él me dijo, no, no, vení acá, dice, apretá ahí. Tú que apretá un botoncito y se abría la puerta sola. Toda de madera, espectacular, espectacular. Y después me empezó a contar sin necesidad de... Pero bueno, en su confianza me empezó a contar cuánto le había salido de la casa, que le había podido pagar así de una sola vez, creo que estaba arriba de $1.200.000, ¿sí? Que le había podido pagar. Es decir, una ostentación inmensa. La podía comprar, la podía tener perfecto, pero perdió de vista lo que significaba tener una casa inmensa en donde vivía él solito con una de sus hijas. Y me decía, acá no entra nadie, porque no dejo entrar a nadie. Es decir, perdió todo el decoro. Si podemos tener una casa pequeña, en orden, y donde puedan venir a nuestra casa, y que pueda ser un lugar de refugio, donde yo pueda invitar a alguien a tomar un mate, a tomar un café, a charlar, a ayudar, a abrir la Biblia, a orar juntos, perfecto. Y si puedo tener una casa grande y hacer lo mismo, bienvenido.
El problema está en que tanto lo uno como lo otro, lo que vean de mí en mi casa, en mi hogar, no sea simplemente una cuestión de ostentación. No sea una cuestión de ostentación. Cada una de estas preguntas se tiene que juzgar individualmente. No son para que nos juzguemos entre nosotros. Se tienen que juzgar individualmente. Y hay muchas palabras más que hacen, o muchas preguntas más que hacen a esto de el decoro. ¿Qué pasa con lo que yo digo? ¿Utilizo mis palabras para construir o para ayudar a otros o para construirme una reputación propia? ¿Glorifico a Dios con mis palabras o me glorifico a mí primero? ¿Mis expresiones adornan la doctrina de Dios o no lo hacen? Esto tiene que ver muchas veces también con la forma en que hablamos o nos dirigimos a los demás. Miren, cuando vinimos del mundo, hay algo que nos caracterizaba a todos. Creo que cada uno de los que hemos venido del mundo o en la práctica del mundo, todos tenemos un cúmulo de malas palabras que utilizábamos perfectamente. ¿Sí? Todos teníamos un cúmulo y las que no las aprendimos. Todos. Y sin embargo, si hay algo que me impacta profundamente es cómo la Biblia aplicada a nuestra mente y a nuestro corazón y a nuestra mente, nos ayuda a cambiar nuestra forma de hablar. Es algo que a mí me impacta profundamente. Y cómo vamos adornando lo mismo que se le pedía a los esclavos. La doctrina en nuestra vida comienza con nuestra forma de hablar. El decoro también tiene que ver con lo que digo, con lo que hablo. Me preocupa cuando alguna vez se me escapa alguna mala palabra. Miren, a lo largo de tantos años he aprendido a no decir malas palabras. Pero yo me doy cuenta que cuando a mí se me escapa una mala palabra, el problema está en mi corazón. Algo dejé de hacer, algo está fallando, quizás me falta palabra, quizás me falta oración, quizás me falta confesión, pero cuando yo he dicho alguna vez alguna mala palabra, inclusive en el taller estoy propenso a un martillazo, a cualquier cosa, y yo me di cuenta cuando, no digo recorcholes, repámpanos ni nada de eso, no, yo me di cuenta. Pero puedo decir ay sin continuar la frase. ¿Qué iba a decir, negro? ¿Ah? Claro, bueno. Pero yo me di cuenta, si lo primero que me sale es una mala palabra, hay algo que me está fallando, hay algo que está fallando en mí. Pero esto también tiene que ver con el manejo del enojo y con el manejo de la ira. El lenguaje malo y el enojo van de la mano, ¿sí? El lenguaje malo y el enojo siempre van de la mano. Ahora, yo los dividí en 3 pequeños grupos. ¿Sí? 3 pequeños grupos. 1, 2 y 3. A cada pequeño grupo yo les voy a dar un versículo. ¿Sí? Y lo vamos a desarrollar aquí junto o sus conclusiones. Pero a cada pequeño grupo yo les voy a dar un versículo cada uno. ¿Sí? Uno solamente y que tiene que ver con 3 áreas de trabajo. 3 áreas, nuestra vida de trabajo, nuestra vida social y nuestra vida de iglesia. Ese versículo, ¿qué me habla o qué nos habla acerca del decoro? Lo que los demás ven de mi vida para adornar la doctrina de Cristo. ¿Estamos? Rápidamente. 1, 2 y 3, cada uno con su numerito. ¿Estamos? ¿Vos tenés? Va para allá. Bueno, 1, 2 y 3. Los 1 con Osvaldo, los 2 con David. David, ¿vos tenés 2? Con David. Y 3 tiene Seba, ¿no? Sí. Los 1 a la izquierda, los 2 a la derecha y los 3 en el medio. Rápidamente. Y los que no tienen número, súmense donde quieran. No hay ningún problema. 1 a mi izquierda, 2 a mi derecha y los 3 en el medio. Sumen, el grupo que quieran. Los que no tienen número, al grupo que
que quieran, no hay problema. Bien, el grupo de mi izquierda es vida social, ¿sí? El pasaje es Primera Pedro 2:12, ¿sí? Primera Pedro 2:12, ustedes. El grupo de mi derecha es nuestra vida de iglesia, ¿sí? Filipenses 1:27. Y el grupo del medio es nuestra vida de trabajo. Todos trabajan ahí, menos Jorge, trabajan todos. Bueno, tiene experiencia, ¿sí? ¿Eh? Claro, sí, en la casa. Eh, Primera Tesalonicenses 4:10. 3 minutos, 4 minutos, ese es el pasaje, lo leen, lo charlan y lo exponen. ¿Qué sería el decoro con relación a eso? ¿Chicos? Bien, ahí donde estén, si quieren se giran, donde están, así nos movemos y ya quedamos así para ir haciendo el cierre. Bien, grupo número 1, creo que tiene micrófono, era el decoro en la vida social y el pasaje era 1 Pedro 2:12. Lo leo, dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras obras. ¿Sí? Los escucho. Mejor dicho, los escuchan los hermanos. Bien, ahí estábamos hablando sobre esto, un poco mencionamos y nos acordábamos esto de que somos cartas leídas, ¿no? Como que somos también nuestra carta de presentación ante todas las personas con las que nos rodeamos, principalmente fuera de la iglesia. Pasamos más tiempo incluso fuera de lo que es el edificio de la iglesia, ¿sí? Incluso entre creyentes. Y hacíamos mención esto en cómo es nuestra forma de responder en algunas situaciones, ya sea, pasa mucho a veces en el trabajo que te presionan para, no sé, mentir o jugar a la trampa, como quien dice. Y uno a través de estas actitudes en las que examina cuestiones de esto, de decir, o preguntarse, ¿el Señor haría esto? ¿O cómo debería actuar yo en esta manera de vivir que honra a Dios sin buscar primeramente el favor de las personas que tengo enfrente? Nos lleva a que en esto de cuidar nuestro decoro seamos quizás puestos a un lado o ser marginados o que nos tengan en poco y demás. Bien. ¿Algo más? Que hoy en día, para el paralelismo que hacía recién era que si bien hoy no estamos siendo perseguidos de la forma que eran perseguidos los cristianos en la época, sí estamos siendo observados por el feminismo, por la cultura hoy actual que es, ¿cómo se llama? LGBT, feminista, incluso socialista, toda esa gente, y están buscando excusas para tratar al cristiano de machista, de que genera un atraso cultural, de retrógrado, y por ahí con el decoro nuestro, que no tiene que ver con exaltarse ni tampoco minimizarse, sino tener justamente Un estándar. claro, un estándar cristiano, les cerramos la boca. Y lo que relacionaba incluso con personas de alto perfil como Messi, Cristiano, que cualquier comentario fuera de lugar y hacen una polémica, sí, y lo llevan a los medios. Imagínate, y el cristiano está haciendo eso. Cristiano, al otro día en el partido de fútbol, por ejemplo, a un pastor, entre comillas, que habla malas palabras, y se ha hecho viral el pastor que habla malas palabras y que hablaba en el mundial con el plata de los entonces nos quieren caricaturizar, y mientras nosotros mantengamos el decoro no lo van a poder hacer.
El problema es cuando hay ejemplares que no. Entonces ahí queda mal, digamos, ese tipo de personas, que la iglesia completa queda mal. Entonces, por eso. Bien. ¿Sabes qué? Yo lo pensaba en este tiempo que nos toca vivir del Mundial. La locura que muchas veces nos produce muchas veces. Está bien, no sé el partido de ayer cómo lo vivieron, se vivieron tranquilitos. No, nos produjo cierta adrenalina, cierta emoción, enojo, decepción al principio, después pum, para arriba. Llegó un momento en el 2-0 que yo me fui y digo, Luchi, me voy porque me va a dar un algo, y me fui a no ver el partido. Y después pensaba, ir al festejo, ¿no? Ir al festejo social, todo lo que eso conlleva. Sí, piedrazo en la cabeza, terrible. En el contexto social, hasta en eso uno como creyente quizás tendríamos que tener un decoro. Una cosa que salgas con tu familia con la banderita, y ojo, tener cuidado que no te huele algo con los chicos, a dar una vuelta, ¿Está mal? No, no está mal. El tema donde cuando vas a meterte en el lugar donde sabes que no hay control, que va a terminar hecho un desmán, que vos sabés que puede pasar cualquier cosa, bueno, en eso también creo que tendríamos que tener un decoro. A ver, lo miro hoy con 61 años, capaz que con 25 iba y me metía, ojo, te lo puedo decir. En el 78 me acuerdo, tenía 13 años, 14 años, claro, vivía en Córdoba capital, el mundial estaba ahí, me acuerdo, me fui al centro de la ciudad de Córdoba, el primer mundial que ganamos, tenía 13 años, 14. Hoy lo miro a la distancia y digo, no lo haría de nuevo. ¿Sí? O sea, el decoro también tiene que saber dónde tengo que estar, en qué momento tengo que estar, en qué lugar tengo que estar, porque en definitiva, si me mezclo con el resto, no me voy a distinguir mucho. ¿Sí? Más pasajes para el tema de la vida social, si los quieren anotar, 1 Pedro 2.13, la continuación hasta el 2.14, ¿sí? 2.15. Colosenses 4.5, 1 Corintios 10, 31 a 33, todos esos pasajes también acompañan al decoro en la vida social. Grupo 2, ¿qué tiene? ¿Vida de qué? Nuestra vida de iglesia. ¿Y el pasaje era? Filipenses 1:27. Lo leo, dice, solamente es que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, compartiendo unánimes por la fe del Evangelio. Yo traté de hacer un resumen de todo lo que dijimos. Así que si me olvido algo, después le agrego. Veíamos como palabra principal o como lo principal en el texto que decía digno del Evangelio de Cristo. Primero que nada, resaltar que era el Evangelio de Cristo, no de un hermano, no de un pastor, sino de Cristo. Y digno también nos hablaba de esta compatibilidad que tenía que tener nuestra vida interior con lo exterior. Y es justamente hacer evidente lo que llevamos por dentro, que hizo Cristo en nosotros, con nuestra vida exterior. Un orden que correlaciona lo que ven los demás sin necesidad de que estés Pablo o no, haciendo referencia a que muchas veces nuestro comportamiento cambia dependiendo de con quién estamos. A veces nos comportamos de tal manera si está tal hermano o de otra si estoy en mi casa. Si no mantenemos el decoro, no podemos presentarnos ante Dios ni tampoco hacia los hombres, que son los que nos están viendo. También nos hablaba de tener una coherencia entre lo que, en el cambio que hubo en nuestras vidas con la vida que llevamos. Esa es la palabra clave, coherencia o consecuencia, ser consecuente. Esa creo que es la palabra clave del pasaje. Cuando dice que seáis dignos, dice del Evangelio, que os comportéis como es digno del Evangelio, la expresión es vivir de manera consecuente a lo que creemos, enseñamos y también predicamos, ¿sí? No es solamente acá adentro, aunque, por ejemplo, si alguien viene de afuera por primera vez y nos visita como iglesia y quiere conocer como nuestra iglesia local, tenemos que ser decorosos en ese sentido. Les mostramos lo que somos
o lo que Dios ha hecho con nosotros y cómo Dios nos ha transformado y nos ha cambiado. Y a la vez le vamos mostrando nuestras luchas, que no somos perfectos, sino que también tenemos luchas similares, y le animamos a que juntos vayamos construyendo esta conducta y este decoro que hace a nuestra vida como creyentes. Tercer punto aquí, era decoro con relación a nuestra vida de trabajo. Y el pasaje era 1 Tesalonicenses 4:10 al 12. Dice, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero les rogamos, hermanos, que abunden en ello más y más, que procuren tener tranquilidad, ocuparse en sus negocios, trabajar con vuestras manos de la manera que los hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Decoro en la vida de trabajo. Como empieza hablando del amor y de abundar en el amor, es bueno también en el trabajo practicarlo, mostrando atención a los compañeros, respeto y preocuparnos también por la vida de ellos. También veíamos la palabra tranquilidad, es decir, no contestar mal, no ser afanosos, no quejarnos ni ser enojones en el trabajo. Ocuparnos, habla también, veíamos que hablaba de preocuparse y ocuparse, no ser chismosos, de no ser de tropiezo, responsables, ayudar, ser mejor y no trabajar solamente por dinero. Hay muchos que piensan que no me pagan lo suficiente, hago un trabajo así nomás. No, esa no es la forma de conducirnos. Con nuestras manos, dice, es decir, no ser tramposos, no ser avivados, ¿sí? Chantas, ser honrados, siendo ejemplo, honradamente tener buen testimonio, ser puntual, cumplidores, respeto y buenos administradores. Bien, todo hace una vida decorosa en el trabajo. En el trabajo un creyente puede fracasar o puede tener el éxito del testimonio, ¿sí? Creo que en el caso nuestro como varones es el ámbito donde más somos medidos, vistos y conocidos. Ya sea que sea el dueño de la empresa, que sea el administrador de una empresa, o que sea el empleado de esa empresa o del ámbito donde me toque trabajar, privado o estatal, pero es en el ámbito donde más nos ven. Y en ese ámbito tenemos que llevar esta vida decorosa, es decir, que en todo adornemos el Evangelio de Cristo. Miren, hermanos, cada uno de estos puntos que hemos visto, que son puntos comunes a nuestra vida social, nuestra vida de iglesia, nuestra vida de trabajo, son puntos al cual somos llamados a evaluarnos primeramente nosotros delante del Señor. Tengo que ver si cada una de estas áreas, en alguna de estas áreas, estoy dejando de ser decoroso. Tengo que ver, tengo que evaluarlo. Si lo evalúo y me doy cuenta que en alguna de estas áreas no estoy siendo decoroso, entonces, sin duda, y evidentemente, es algo en lo cual yo tengo que cambiar. Miren, el autor de este estudio da una serie de pistas al respecto. Él dice, en primer lugar, debemos evaluar. Que este estudio bíblico me permite a mí identificar cuáles son las áreas en las cuales tengo que mejorar. Lo segundo, tengo que poner una meta. Tengo que tener un objetivo que me gustaría alcanzar como resultado de lo que estoy aprendiendo. Me cuesta ser decoroso en el trabajo, en la vida social, con mis vecinos, en mi casa, en la iglesia. Bueno, son metas, son objetivos. Pero yo quisiera agregar algo más ya para terminar. El problema está si intentamos cambiar los frutos sin ver la raíz. ¿Se entiende? A veces queremos cambiar conductas, modificando conductas sin modificar la raíz. Y la raíz está en nuestro propio corazón y en nuestra relación con Dios. A veces quiero cambiar ciertos hábitos, ciertas conductas, pero no las llevo a la presencia de Dios, no las modifico con pasajes de la Escritura que son la primera y última autoridad para mí para decirme, esto lo tenés que cambiar. Yo sufrieron los demás conmigo durante muchos años con un tema. ¿Cuál, Osvaldo?
Y Osvaldo me exhortó siempre, ¿sí? Y me enojé muchas veces, pero en definitiva siempre tuvo la razón. ¿Cuál era mi gran problema? Decirlo fuerte. La puntualidad. Algo con lo cual sufrí, pero sufrieron más los demás, ¿sí? Menos cuando me casé, mi esposa llegó 1 hora tarde, pero bueno. Pero con esa conducta, yo sé que afecté. Muchas veces se vio afectado a mi trabajo, muchas veces se vio afectado a la iglesia porque llegaba a cierto horario que tenés que estar, yo no estaba. Y fue algo que yo tuve que aprender. Algunos me lo enseñaron, algunos me exhortaron, algunos me ayudaron, algunos me soportaron y otros me acompañaron en el proceso. Hoy creo que he mejorado bastante. ¿Mejoré, negro? Sí, a veces llego primero que el resto. Y para mí es todo un triunfo estar acá primero que el resto. Y a veces llego. Pero fue algo que tuve que primero cambiarlo en mi corazón, o sea, primero la raíz, para que después se transforme en un fruto que los demás puedan ver. Si yo quería modificar solamente el fruto, ¿qué hacía? Bueno, ponía un reloj y como es el problema de todos los que tenemos problemas de impuntualidad, nos vamos mintiendo a nosotros mismos y vamos poniendo el reloj 10 minutos antes, 15 minutos antes, 20 minutos antes para tratar de llegar temprano. Como vos sabés de esa pequeña trampa, entonces vas especulando respecto. No, el problema está en mi corazón, en mi falta de decoro en ese sentido. Y yo tuve que trabajar en el Señor ese tema para poder cambiarlo. Eso puede ser algo pequeño que afecte a los demás. Ni qué hablar de aquellas áreas de nuestra vida que quizás los demás no conocen o que no las ven y que son falta de decoro con relación a Dios. Si estamos intentando cambiar los frutos sin ver el corazón, estamos en un problema. Porque en nuestro corazón surgen los pensamientos, las decisiones, los deseos, la voluntad, las motivaciones. No es lo que sentimos, es lo que cada uno de nosotros somos. Si queremos cambiar el fruto, primero tenemos que cambiar la raíz de nuestro problema. Miren, hermanos, a lo largo de nuestra vida siempre vamos a tener que hacer ajustes. Siempre vamos a tener que hacer ajustes. Entonces quizás la pregunta final, en cuestión a esto del decoro, lo que los demás ven o cómo adornamos el Evangelio de Cristo, quizás la pregunta final es, ¿qué fruto vamos a intentar cambiar sin permitir primero que Dios cambie o transforme nuestra raíz, lo más profundo de nuestro corazón? Estoy luchando con la ira, estoy luchando con el enojo, estoy luchando con el rencor, estoy luchando con la impuntualidad, estoy luchando con, no sé, tantas cosas. Pero primero hay que ir a la raíz del problema. Y en la raíz del problema tenemos la ayuda. Porque sin la Biblia, sin la palabra, nada puede cambiar. No sé si quieren agregar algo más, o algún comentario más, o alguna pregunta, algo. ¿Nada más? Bueno, Seba. Mientras hablabas al principio, ahora que me está, Lucil también me decía, mi cuarto no es así, me decía, con respecto al orden. Mi cuarto no es así, y acá hay muchos chicos que por ahí no están trabajando, pero sí apuntar a eso, cómo es su cuarto, su estudio, que ellos también piensen que pueden ser ordenados en esas cosas internas de su casa y en la escuela. Eso simplemente. Muy bien. O sea que no es una cuestión para hombres grandes, de chiquitos se puede comenzar a ordenar nuestra vida. Oramos, damos gracias por los alimentos y después pasamos a organizar allá. Oramos. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este día. Gracias por seguir avanzando en el estudio de 1 Timoteo, capítulo 3, y las características de hombres de Dios, varones conforme a la medida que tú quieres que tengamos. Y en esta noche, Señor, mirando este tema del decoro, que es en definitiva lo que los demás ven en cada uno de nosotros. Hay mucho que cambiar, hay mucho, Señor, que transformar, desde lo que ven y desde lo que no se ve, pero que tú conoces, y pedimos que nos ayudes, Señor, en forma personal y particular a cada uno de nosotros. Pero también que nos ayudes como cuerpo, como miembros uno de los otros, y quizás tengamos que pedir ayuda a otros
para poder identificar o para poder ser aconsejados a la hora de que nuestra vida pueda cambiar para bien. Pero gracias por tu palabra, gracias por tu espíritu, gracias por tu presencia en nuestra vida. Señor, queremos agradecerte por el tiempo que vamos a compartir ahora de refrigerio y te agradecemos por la provisión. En nombre de Cristo Jesús. Amén.